Y en esta oportunidad he titulado el tema Toma tu cruz y sígueme. Me gustaría de que este tópico que traigo hoy día podamos entenderlo bien, porque es un tema, podríamos decir un título que tendemos a utilizarlo sin tal vez tener el entendimiento de la palabra del Señor, qué es lo que realmente significa tomar nuestra cruz, tomar la cruz, como dice Jesús, y seguir a Cristo. ¿Qué significa? Como lo dijimos la semana pasada, algunos tienen la interpretación de que es ciertas tribulaciones o ciertas pruebas que se nos presenta en nuestras vidas. Como hijos de Dios pensamos de que esto es cargar nuestra cruz y seguirle. Pensamos de que es una enfermedad, que lo tenemos por años y pensamos de que esto es lo que el Señor me ha dado y esta es la cruz que yo estoy cargando. O tal vez algunos tienen la definición de que es alguna relación en la familia o con amigos, o en su matrimonio mismo la situación no va bien y muchas personas dicen, bueno, este es la cruz que tengo que cargar. Y se han adoptado, se han interpretado cosas como tales para dar a entender como cristianos, ¿ok? Como cristianos, de que esto es la cruz que el Señor me ha dado para que yo pueda cargarla. Ninguna de esas definiciones es correcta. Ninguna de esas es cargar la cruz y seguir a Cristo. ¿Qué es lo que realmente significa? Entonces, vamos a leer la palabra porque es la Biblia que nos da esta definición y vamos a darle la correcta interpretación. Así que empezando del versículo 24, Mateo 16, 24, hasta el 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok, Marcos capítulo 8. Vamos a leer el mismo pasaje paralelo. Capítulo 8, versículo 30, empezando el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El versículo 1 del capítulo 9 termina este pasaje.
También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bien parecido con el de Mateo. Vayamos a Lucas ahora, Lucas capítulo 9, perdón. Empezando el versículo 21 hasta el 26. Pero él les mandó que nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Okay. Hemos leído, hermanos, 3 narraciones de diferentes autores. Hay cierta diferencia entre ellos, pero básicamente en lo profundo es el mismo mensaje. Entonces está hablando aquí de Jesucristo dirigiéndose a sus discípulos y a las personas que están escuchando este mensaje. Y cuando queremos interpretar, porque queremos interpretar propiamente este tópico que habla de que toma tu cruz y sígueme, dice el Señor Jesús, los 3 autores lo dicen. Y les voy a decir, no son los únicos pasajes que habla acerca de esto, de tomar la cruz y seguirme. Hay más, pero estas tres porciones bíblicas que hemos leído son las que se centralizan más en ese tema. Entonces, ¿qué interpretación podemos darle a esta palabra, a este título, a este tema de tomar nuestra cruz y seguirle a Cristo? En este caso, tenemos que darle la interpretación. Hay 2 interpretaciones. Interpretación literal e histórica. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo a aquella generación? Jesús está hablando a aquella generación y se los voy a demostrar porque lo dice en los 3 pasajes que hemos leído. Vamos a concentrarnos tal vez en Marcos, en el capítulo 8, en ese pasaje que hemos leído en Marcos. Básicamente los 3 evangelios que hemos leído habla al inicio de que para toda persona que quiere seguir a Cristo, en los 3 evangelios dice, niéguese a sí mismo. No voy a hablar en esta oportunidad de ese tópico porque ya lo hablé la semana pasada. Y los 3 evangelios dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y luego continúa diciendo, porque tenemos que leerlo en contexto, no podemos simplemente extraer ese versículo, tenemos que leer en contexto. En el versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. ¿De qué generación está hablando? De aquella generación. ¿Okay? Aquella generación. La situación es de que cuando no tenemos la correcta interpretación, y lo vamos a definir más claro a medida en los próximos versículos, cuando no tenemos el propio entendimiento de la palabra, podemos decir, bueno, es esta generación. Bueno, ahora que yo quiero llegar a Cristo, de repente está hablando de esta generación. No, está hablando de aquella generación, adúltera y pecadora. Bueno,
En toda generación hay generaciones adúlteras y pecadoras. ¿Sí o no? Todas las generaciones son adúlteras y pecadoras. Porque no todos están en el reino de Dios, no todos conocen a Dios. En todas las generaciones hay esto. Pero aquí el Señor está diciendo en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Leo nuevamente el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí, ¿ok?, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La mayoría de ustedes ya tienen entendimiento de esto, porque hemos estudiado acerca de la destrucción de Israel, de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí precisamente de aquel tiempo. No está hablando en el futuro. No está hablando de su venida final. No está hablando del fin del mundo. Está hablando cuando Él venga, y esto es un tópico que lo tenemos que continuar estudiando en nuestro tema de escatología en el futuro, cuando estemos continuando el estudio acerca de la obra redentora de Cristo, porque esto implica esa obra. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo, está diciendo a aquella generación adúltera y pecadora, y dice, si alguno de ustedes se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de aquellos que se avergonzaron de mí y verán, dice, verán al Hijo venir en la gloria del Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino, escuchen esto claro, nuestro Señor Jesucristo vino en la gloria del Padre en la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 1 del capítulo 9 es donde termina este pasaje, y los 3 evangelios que hemos leído concuerdan con esto, dicen lo mismo. Dice esto, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La situación es de que la palabra de Dios no está en su original, no está dividido en versículos y capítulos. ¿Ok? Aquí la Reina Valera ha terminado el capítulo 8 con el versículo 38, en donde habla acerca de la venida del Hijo del Hombre en gloria. Y empieza el capítulo 9 con lo que acabamos de leer, donde dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Diciendo de que Él está diciendo literalmente en ese momento, hay personas acá que cuando el Hijo del Hombre venga en el poder del Padre, en la gloria del poder del Padre, todavía estarán vivos cuando venga Él, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está hablando? Está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y de Israel en el año 70. Entonces hay personas presentes ahí donde el Señor está hablando de que dice, alguno de ustedes va a estar presente cuando yo venga en la gloria de mi Padre. O sea, es Jesucristo que viene en la gloria del Padre en la destrucción de Jerusalén y de Israel. Y esto es lo que se está refiriendo cuando digo todo esto, mis hermanos, para poner el fundamento de este tópico y de este tema que dice, toma tu cruz y sígame. Entonces, para aquella generación, Jesús les está diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la verdad es de que
para aquellos que nuestro Señor Jesucristo, escuchen esto, les está hablando antes de la cruz, ¿ok? Jesús todavía no ha ido a la cruz, pero Él ya les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, Jesús todavía no ha tomado su cruz, les está hablando a aquella generación. Y para ella, aquella generación que realmente quiere seguir a Cristo, ellos literalmente van a tener que negarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque el seguir a Cristo para ellos va a representar vida o muerte, literalmente. Entonces el Señor le dice, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es lo que va a representar para ellos tomar la cruz? Es de representar y defender quienes ellos son seguidores de Cristo. Porque desde el momento de que a ellos se les pide, se les ve que están siguiendo a Cristo, sus vidas van a correr peligro. Y van a tener que responder con su vida referente pues al testimonio que quienes son ellos como hijos de Dios. O sea, a ellos su fe le va a costar su vida. Ahora, quien realmente tomó su cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Pero a esta generación, nuestro Señor Jesucristo les está hablando en una analogía, en un ejemplo. Estos seguidores de Cristo, ellos literalmente no van a cargar una cruz. Pero les está dando a entender de que el responder por su fe, con su vida, esto va a significar para ellos llevar una cruz. Es negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirle a Él. Entonces, cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, les está hablando para aquella generación. Nuestro Señor Jesucristo fue quien literalmente tomó su cruz y fue al Calvario y Él murió. Después de la cruz, el pueblo cristiano, los primeros cristianos de aquel tiempo, fueron los que realmente para ellos significó llevar la cruz, no literalmente, pero en analogía, en tipo o en ejemplo, de llevar su cruz como testimonio de quienes son en Cristo. Porque eran perseguidos por los judíos primeramente y luego eran perseguidos por Roma. O sea, para ellos seguir a Cristo significaba para ellos cargar su cruz. Entonces, cuando tenemos esta interpretación literal, o sea, para ellos, y esto significaba, y repito esto, nuestro Señor Jesucristo es quien realmente cargó su cruz y Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Para los discípulos de aquel tiempo, el dar testimonio de su fe para ellos, esto era, para aquella generación, era cargar su cruz y seguir a Cristo. Ahora, esa es la interpretación histórica o literal, porque eso es lo que nos dice la palabra. ¿Y cuál es esta otra interpretación? Esta otra interpretación es espiritual. ¿Y quién es el que nos da esta interpretación? Nos da Pablo. Pablo nos da esta interpretación de lo que significa seguir a Cristo. ¿Está claro lo que acabo de decir acerca de la interpretación histórica y literal? Porque aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de su venida en la destrucción de Jerusalén. Muchos de ustedes ya conocen de esto, algunos hermanos de repente no conocen, los que están conectados por el internet. Dentro de los estudios de escatología hemos estudiado este tópico. Y es que es nuestro Señor Jesucristo quien viene en la destrucción de Jerusalén. Lo que hemos estudiado en el capítulo 24 de Mateo, en lo que se refiere acerca del sermón de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos.
Y muchos interpretan Mateo 24 como un capítulo del fin del mundo. No es el fin del mundo, está hablando el fin de la era mosaica, el fin del pueblo de Israel. Y es nuestro Señor Jesucristo quien regresa en esa destrucción. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis acá para que no entiendan mal esto. No es que nuestro Señor Jesucristo vino personalmente a destruir. Si estudiamos esta área no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también, cuando estudiamos esta área de que cuando Dios viene en la gloria, cuando Dios viene en su gloria, en juicio a ciertas civilizaciones, Él personalmente no viene. Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Él envió fuego, ¿sí o no? Envió fuego, pero Él no fue personalmente que vino y prendió fuego a Sodoma, ¿me entiende? Él envió fuego. Y cuando habla de traer juicio sobre Israel, porque en el pasado Él ha traído juicio sobre Israel muchas veces, ha traído juicio sobre el pueblo de Egipto, ha traído juicio sobre Babilonia, ha mandado juicio sobre el pueblo de Edom y todas esas civilizaciones. Él anuncia de que va a traer juicio, y cuando Él trae juicio a determinadas reinos o civilizaciones, Él no es personalmente, porque Isaías habla de que Dios viene en una nube. No es que Dios viene personalmente en una nube a destruir esa civilización. Eso no es el patrón bíblico que nos habla cuando describe este tipo de narración. Cuando Dios trae juicio sobre un pueblo, Él utiliza a otro reino, a otra civilización para traer juicio sobre determinada civilización. En este caso, lo que estamos hablando acá, en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción de Israel en el año 70, Dios utilizó al imperio romano para la destrucción de Jerusalén. No fue Dios mismo viniendo Él personalmente a destruirlo. Él no vino personalmente trayendo juicio. Él utilizó a otra civilización, en este caso otro imperio, el imperio romano, para traer juicio sobre Israel. Ok. ¿Cuál es la interpretación espiritual que Pablo nos da? Porque es Pablo quien nos da. Ya nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 50, el Señor dice, nos empieza ya a dar entendimiento de esto. Y aquí es donde Pablo toma la interpretación de lo que es ser bautizados en Cristo. Lucas 12:50 dice, nuestro Señor Jesucristo es quien está diciendo acá. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Aquí el Señor está hablando acerca de un bautismo. Esto ya lo hemos compartido, hermanos, en otros estudios. Ustedes ya conocen de esto también. De que aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de un bautismo que Él tiene que entrar. No está hablando del bautismo en agua que Él ya tuvo con Juan el Bautista. Está hablando de otro bautismo. En el libro de Mateo se amplía un poco más a lo que se refiere a este bautismo. ¿Qué es este bautismo? Nuestro Señor Jesucristo entra en este bautismo de la obra redentora. Entra en el bautismo de sufrimiento, de padecimiento, de crucifixión, de muerte, de sepultura y de resurrección. Porque la palabra bautismo no necesariamente es ser sumergidos en agua. La palabra bautismo significa sumergidos, ¿ok? Entonces nuestro Señor va a ser sumergido en todo esto, en esta obra redentora.
Él va a tener que padecer, Él va a tener que llevar esta cruz, Él va a tener que ser crucificado, va a morir, lo van a sepultar y en el tercer día Él va a resucitar. Está hablando acerca de este bautismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo referente a esto? Es de que nosotros, como hijos de Dios, cuando venimos a Cristo, somos bautizados en ese bautismo de Cristo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 2:20, que ya la mayoría lo conoce. ¿Qué es lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. O sea, ¿quién fue crucificado? Dice que Pablo, él está crucificado con Cristo, pero ¿realmente Pablo fue crucificado? Pablo no fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Es de que Pablo, tomando lo que nuestro Señor Jesucristo dice en este pasaje de Lucas 12:50, está hablando de que Pablo ha sido bautizado en la crucifixión de Cristo. O sea, que Pablo ha sido crucificado. Porque él dice que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y la situación es de que si es que Pablo ha sido crucificado con Cristo, por ser seguidor de Cristo, todos hemos sido, nosotros que somos seguidores de Cristo, hemos sido crucificados con Cristo. Hay muchos pasajes que hablan de esto, de que hemos sido crucificados con Cristo. En el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27, dice, todos los que han sido bautizados en Cristo, no está hablando siendo bautizados en agua, está hablando siendo bautizados en Cristo, en Él. En Él dice, todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. O sea que estamos nosotros sumergidos en Cristo. En el pasaje donde nos vamos a detener un poquito más es en Romanos capítulo 6, empezando el versículo 3, en donde Pablo se extiende un poco más referente a esta área de que somos bautizados en Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nuevamente está ahí, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. O sea que no solamente hemos sido bautizados en su crucifixión, o sea, no solamente estamos crucificados juntamente con Cristo, pero también hemos muerto juntamente con Cristo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? No solamente crucificados, no solamente muertos, pero también sepultados juntamente con Él. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido bautizados, hemos sido crucificados juntamente con Él, hemos sido muertos juntamente con Él, hemos sido sepultados juntamente con Él y ahora hemos sido resucitados juntamente con Él. Esto es ser bautizados en Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 5, porque si fuimos plantados, aquí la Reina Valera dice plantados, pero en otras traducciones dice unidos, porque si fuimos unidos o estamos uno con Él o estamos bautizados en Él, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿ok? Está hablando del viejo hombre, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí el apóstol Pablo? ¿Se dan cuenta? Esto no es una interpretación literal, esto es una interpretación espiritual. Esto es lo que Pablo dice en sus cartas, este misterio que ha estado escondido por generaciones y por edades. Esto no se conocía antes. Lo que leímos en los evangelios, lo que leímos a nuestro Señor Jesucristo hablando a esa generación y lo que esa generación iba a pasar, eso es lo que ellos iban a pasar. Estas personas son los que realmente iban a tomar su cruz y seguirles a Cristo, porque a ellos les iba a costar esto. ¿Por qué? Porque iban a ser perseguidos por los judíos y luego por los romanos. Pero ya nos damos cuenta por Pablo, porque Pablo está escribiendo estas cartas antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, Pablo todavía sí seguía siendo perseguido por los judíos, pero Pablo entiende de que para él ya no hay esto de llevar su cruz. ¿Por qué? Porque él entiende, porque él ha recibido esta revelación de que Jesús fue quien él cargó la cruz, pero como nosotros hemos estado en Cristo y como estamos en Cristo, nosotros cargamos esta cruz. Pero ¿cuál fue el resultado de cargar esta cruz? Fue el resultado de la muerte del viejo yo. Entonces, para no confundirles, ¿cómo podemos concluir esto de tomar la cruz y seguirle a Cristo? Primeramente, repito, para aquellos de la primera generación, ellos tenían que hacer literalmente, responder con su vida. Para nosotros que venimos a Cristo, cuando tomamos nuestra cruz es cuando llegamos a Cristo por primera vez. Es en este momento en donde por fe, ¿okay? En realidad no es venir a Cristo, no es algo literal de que el Señor dice, toma tu cruz, o sea, ahora tengo que tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo. No, el tomar nuestra cruz y seguir a Cristo es para aquellos que hemos llegado por primera vez a Cristo, y es Dios quien hace, y es Jesús quien hace espiritualmente, porque Él ya lo hizo hace 2000 años atrás. Pero cuando uno viene a Cristo, uno dice, ¿alguien quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Y todos respondemos sí. No hay nada de malo en decir, alguien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Okay? Y no está mal decirlo, pero en realidad deberíamos decir, alguien quiere negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Cristo. Eso tiene un poco más, un significado más bíblico, porque lo que va a ocurrir a consecuencia de esa decisión es que el simple hecho de uno llegar y aceptar a Cristo, es Cristo quien hace por nosotros. Y es el viejo hombre que en ese momento, por fe, que ya está hecho, carga su cruz y sigue a Cristo. ¿Lo sigue a dónde? Lo sigue hasta el Calvario. Y en el Calvario es crucificado y es muerto y es sepultado, y al tercer día es resucitado. ¿Se dan cuenta? Esto es para un cristiano que llega por primera vez, mejor dicho, para una persona que llega por primera vez a Cristo. Y esto todo ocurre en lo espiritual. Lo único que uno hace es simplemente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es importante conocerlo todo esto, pero es Dios quien hace este milagro en nuestras vidas. Este milagro es de que morimos juntamente con Él. Llevamos nuestra cruz espiritualmente con Él, porque estamos en Él.
y somos crucificados juntamente con Él, muertos con Él, sepultados con Él, y al tercer día nos resucita. Todo esto ocurre en ese momento. Es un milagro. Y a partir de ese momento usted ya no tiene que llevar esa cruz. Espiritualmente, usted ya no lleva esa cruz. Ahora esa cruz ya no se convierte, mejor dicho, seguir a Cristo ya no se convierte en una cruz. Pablo lo llama diferente. Se convierte en gloriarse en Cristo. Miren, en Romanos, en el capítulo 5, empezando el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones que lleva Pablo aquí son tribulaciones de persecución por su fe, por seguir a Cristo. Y Pablo no está hablando de que él está llevando la cruz de la persecución por ser cristiano, pero le está hablando acerca de que dice que es gloriarse en Cristo. O sea, el padecer, el ser perseguido por la fe de uno, no es una cruz. Esto ya empezó en efecto después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que llevar su cruz hacia el Calvario antes de la cruz, ¿sí o no? Cuando Él resucitó, ¿siguió llevando su cruz? Ya no hay cruz. Ya no hay cruz después de su resurrección. La vida de Jesús después de la cruz es ahora la vida que vivimos nosotros después de la cruz. El Señor nos pide que llevemos esta cruz porque Él ya la llevó y nosotros por fe ya la hemos llevado en Cristo. Entonces cuando el Señor Jesús dice tome su cruz y sígueme, le está hablando a aquella gente de aquel tiempo. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, si es que sufrimos persecución por nuestra fe o somos discriminados por nuestra fe, esto no es llevar una cruz, esto es gloriarnos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con gozo. Sabemos que va a existir esto. Sabemos de que vamos a ser discriminados en una forma u otra por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo es el que dice esto. Y si no solo esto, sino también, el versículo 3, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Él no dice, oh no, esta cruz que tengo que cargar por la persecución. No, dice al contrario, Él se gloria. Acuérdense cuando Pablo está con Silas, cuando lo tienen en la prisión, lo tienen encadenado. Y después que lo han latigado las espaldas, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos no dicen, oh Señor, esta cruz es sumamente pesada. No, al contrario, ellos se empiezan a gozar en Cristo y empiezan a alabar al Señor, empiezan a cantar himnos, cánticos, coritos, empiezan a alabar al Señor y el milagro que ocurre en ese momento. Para terminar, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, empezando el versículo 12, dice el Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Hablando de tribulaciones, por supuesto, ¿ok? Por la causa de Cristo está hablando acá. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí Pedro no está diciendo, soportaos esta cruz que el Señor, que usted está cargando por Cristo. No dice aquí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No está hablando que tienen que cargar la cruz, más bien dice son bendecidos. Bienaventurados significa son bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ok, entonces, cargar la cruz y seguirle a Cristo. Hablando para aquella generación, porque aquella generación iban a presenciar, iban a vivir la venida del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, aquella generación. Y para ellos les costaba con su vida el ser llamados cristianos. Sabemos de que hubo muchísimos mártires en aquel tiempo. Y el testimonio de estos hombres cuando ellos respondían por su fe era con su vida. Y es por ello que en el libro de Apocalipsis habla de que ellos vencieron al enemigo con la palabra de su testimonio. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para ellos fue estas palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Pero una vez después que ahora ha pasado la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Ahora nosotros no llevamos ninguna cruz, fue Él quien llevó la cruz por nosotros y para nosotros, como lo hemos dicho. ¿Para qué? Para que nosotros nos identifiquemos con Él, bautizados en Él. Entonces, cuando usted escuche esta palabra, decir que tenemos que llevar nuestra cruz para seguir a Cristo, en realidad ya no es esa cruz. Ahora, si es que algunos quieren interpretar de llevar la cruz el significado de ser perseguidos por Cristo, esto no es llevar una cruz, al contrario, es un gozo, es un privilegio de llevar y ser conocido o dar testimonio que somos hijos de Dios. Él fue quien llevó la cruz por nosotros cuando llegamos a Cristo. Y lo lindo, mis hermanos, es de que tendemos a concentrarnos mucho en esto de llevar nuestra cruz. Lo asociamos con lo trágico, con lo malo, las pruebas y las tribulaciones. Y no tendemos a enfatizar en el resultado después de la cruz, que ahora Cristo tiene para nosotros una vida nueva. Esa vida que está refiriéndose Jesús de llevar su cruz y seguirle, termina en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir una vida nueva. Ok, espero que haya quedado claro. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en el nombre de Cristo de que esta meditación haya podido dar testimonio, Señor, y ser entendido claramente. Yo oro, Señor, en el Espíritu de Dios de que tú reveles en nuestros corazones aún mucho más profundo de lo que yo he podido compartir en esta mañana, Señor. Que podamos entender, mi Dios, de que tú es el que has hecho la obra completa, perfecta, para que nosotros podamos caminar en esta revelación, en esta vida nueva. Porque esta cruz, Señor, tú la cargaste y la cargaste por nosotros, para que nosotros podamos descansar en ti y podamos gloriarnos en tu presencia. Y podamos manifestar esta vida nueva que tenemos ahora
y que podemos vivir ahora lo que tú has conseguido para nosotros, Señor. Que podamos manifestar tu amor, tu poder y tu autoridad en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Espíritu Santo, revela esto en nuestros corazones con mayor profundidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.